Bien, vamos a comenzar con resonancia. Va más o menos a tener estas partes. Seguramente no vamos a hacerlo en 4 clases, va a ser un poquito más capaz, pero voy a tratar de que sea lo más ajustado posible a estas 4 partes. Fundamentos, principios y componentes vamos a tratar de dar hoy, si nos da el tiempo. Después, un poquito más de desarrollo sobre los principios generales que basan la resonancia. Vamos a hablar la tercera parte, que es una de las partes más complicadas, más complejas, sobre localización espacial y las principales secuencias. Y por último, una clase solamente de medio contraste en resonancia, específico de resonancia. Bien. ¿Alguien sabe a qué se refiere con el término resonancia? ¿Alguien tiene idea? O sea, a muy grandes rasgos es como cuando se le aplica una energía a algo y como que empieza a vibrar, a resonar, algo así. Resonancia es el punto de quiebre de cualquier estructura. Cualquier estructura sí tiene su punto de resonancia. Solamente hay que aplicar la energía correcta. Si a cualquier estructura nosotros le aplicamos la energía correcta que corresponde justo a su punto de resonancia, este empieza a oscilar a la frecuencia en la cual se le aplicó esa energía. Supongamos que tengo dos diapasones, los dos con la misma frecuencia, de punto de quiebre, punto de vibración, de punto de emisión de sonido con una determinada onda de frecuencia. Si yo aplico una energía determinada, es decir, un golpe en este resonador y lo hago vibrar, esta vibración produce el mismo efecto en el resonador que está al lado de él porque ambos dos resuenan a la misma frecuencia. Si yo tuviera un diapasón con una frecuencia diferente, este diapasón no oscilaría. Eh, Mucho de eso pasó en el Tacoma Narrow, que es este puente que ven acá, que justo es un puente colgante que, bueno, no se tomó en cuenta a la hora de construirlo, a la hora de diagramarlo. No se toman en cuenta los vientos laterales. Y estos vientos laterales hicieron que la estructura resonara a su punto de quiebre, a su frecuencia de, de destrucción, básicamente. Y justamente pasó eso. Era tal el viento que había ese día, que atacó de manera tal que llegó a su punto de quiebre a casi toda la estructura del puente y hizo que este se rompiera y se cayera. De ahí en adelante es que se tomaron muchas otras eh, variables a la hora de construir puentes colgantes para que no pasara esto que le pasó a este puente. Que esto le pasó al tiempo de haberlo construido. ¿Ah? La resonancia se refiere a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos, casi periódicos en que se produce el reforzamiento de una oscilación al sostener el sistema a oscilaciones a una frecuencia determinada. ¿Tá? En resonancia es un método diagnóstico de imagen, ¿tá? Que no utiliza radiación ionizante, en ese caso es bastante inocua. ¿Tá?
No es una técnica invasiva, por ello, ¿tá? Brinda información morfológica y funcional con la capacidad de obtener imágenes de tejidos blandos. Es más, es una técnica y es una modalidad que está específicamente guiada para el estudio de tejido blando y no tanto de osteoarticular. ¿Ah? Eh, a veces un poco limitada por las imágenes similares que se pueden obtener con distintas patologías, pero con la creación de nuevos protocolos, eso se fue solventando año a año y con resonadores muy confiables y cada vez más potentes se fue obteniendo mejores resultados. Eh, Otra de las cosas a tener en cuenta que las imágenes que obtenemos con estos tipos de equipos son pocas, generalmente rondan entre los 25 a 30 imágenes como máximo en cada secuencia, y que la obtención de estas frecuencias, la obtención de estas imágenes con estas secuencias hace que los estudios sean más largos que, por ejemplo, una tomografía. ¿Tá? Son estudios que rondan en un promedio de 20 a 30 minutos por paciente. ¿Tá? Eh, pero para tener en cuenta cómo es que se sucede todo, hay que más o menos entrar a recordar algunas cositas. ¿Tá? Eh, Sabemos que hoy en día, a modo de repaso, se considera que los constituyentes últimos de la materia son un conjunto de partículas elementales cuyas interacciones vienen descritas por las cuatro fuerzas fundamentales, que son la de los electrones, los protones y los neutrones. ¿Tá? Eh, los protones y los neutrones se encuentran en una región central, ya sabemos eso, muy pequeña, que es el núcleo. ¿Tá? Y los electrones se mueven en torno a él en zonas, ¿tá? En torno a este núcleo llamadas orbitales, zonas que nosotros creamos o que quisiéramos saber o creer de que los electrones se mueven como órbitas de planetas alrededor del Sol, eso es un modelo para que nosotros podamos entender cómo es que se sucede todo esto. Pero los electrones no se mueven de esa manera, se mueven en zonas específicas alrededor del núcleo que se corresponden con sectores o orbitales alrededor del núcleo. No quiere decir que tienen eh, un- una rotación alrededor del núcleo tan prolija como lo vemos acá en este esquema. El núcleo es el que básicamente concentra prácticamente toda la masa de cualquier átomo. ¿Ah? Eh, y bueno, sabemos que el número total de protones y neutrones se le llama número másico, que es el que tiene carga. ¿Tá? Eh, Justamente es la propiedad fundamental de estos protones y electrones que tienen carga. Los protones y los neutrones no lo tienen. Básicamente lo que tienen son los protones y los electrones son los que tienen carga y los neutrones no tienen carga. Esa es la gran diferencia. ¿Ah? Eh, los átomos en su estado fundamental son eléctricamente neutros. ¿Tá? Igual número de protones que de electrones. Dicho número de protones se le llama número atómico. ¿Tá? Y todos los átomos con el mismo número atómico determinan un elemento químico específico, siendo el diferente número atómico lo que diferencia los distintos isótopos de un tipo elemento común. ¿Tá? ¿Cuál es el elemento más simple que existe en la tabla periódica y en el universo? Básicamente es el hidrógeno. ¿Tá? Compuesto únicamente por un protón y un electrón. ¿Tá?
Eh, entonces, ¿qué se le ocurrió al que desarrolló esta modalidad? Y bueno, utilizar el elemento más abundante que existe y más simple que existe, el hidrógeno. ¿Está? Y con ello la molécula del agua, porque en realidad, como somos, y siempre nos enseñaron así, que somos gran parte agua, vamos a utilizar esa ventaja de tener dos átomos de hidrógeno por átomo de oxígeno de agua en la molécula de agua que tenemos. ¿Está? Entonces, este protón de hidrógeno es el que va a proveer la señal de resonancia que nosotros vamos a utilizar para generar las imágenes. ¿Está? ¿Qué pasa con estos protones? Tiene una propiedad que se le llama spin e indica que tiene un momento angular, está rotando sobre su eje al igual que un trompo. ¿Está? Eh, la rotación que tiene sigue lo que se llama la regla de la mano derecha. ¿Tá? ¿Se acuerdan la regla de la mano derecha? Donde poníamos el pulgar en dirección al centro del eje, ¿tá? Y la rotación, cómo iba a realizarse o cómo iba a ser, estaba dada por el resto de los dedos de la mano. ¿Tá? Eh, continuamente este protón, este núcleo, hace que esté rotando, ¿tá? Sobre su propio eje. Entonces gira y a su vez tiene lo que se le llama un momento magnético. Este momento magnético, ¿tá? O esta especie de pequeño imán que se genera por cada protón, ¿tá? Va a generar a la larga la señal suficiente, el movimiento de este pequeño imán va a generar a la larga la imagen que vamos a obtener en resonancia magnética. Entonces, dos cosas fundamentales de esta diapo. Tenemos un spin que genera un movimiento de rotación sobre su propio eje del protón. Este movimiento, esta carga en movimiento genera una corriente eléctrica que induce a un campo magnético y hace que ese spin que gira sobre su propio eje sea como un pequeño imán, una pequeña carga eléctrica y un campo magnético. ¿Está? Pero ¿qué pasa? En la vida diaria, nosotros estamos con todos nuestros protones de hidrógeno en alineaciones totalmente dispersas y aleatorias, con los núcleos en dirección aleatoria. ¿Está? Este esquema es muy preciso lo que le estoy diciendo. Y al tener esta disposición aleatoria de las direcciones generales de estos espines, hacen que sus fuerzas se cancelen unas con otras. ¿Está? Y por ende no hay una magnetización neta. Quiere decir que no, yo no voy a estar sumando la fuerza de los espines acá porque se están anulando entre sí las fuerzas y por ende no hay una fuerza neta sumada de estos vectores que represento la fuerza de ese núcleo que se está generando, ¿no? En cada espín. Ahora, ¿qué pasa en un resonador? Nosotros en un resonador lo que tenemos es un equipo con un gran imán. Una vez que entramos a la sala, que está protegida con una jaula de Faraday, eso hace que no haya interferencia de lo externo a lo interno y lo interno a lo externo,
Y proteja el campo, proteja de lo que está fuera del campo magnético que se está generando, que es un campo magnético grande, que se está generando gracias al magneto, porque básicamente lo que tenemos en un resonador, usted lo miran y entran y parece un gantry como el de un tomógrafo. En realidad, lo que en vez de tener un tubo detector ahí adentro, lo que tenemos es un gran imán, un magneto, ¿está? Que está generando de forma constante y siempre, mientras tenga helio ahí adentro y esté refrigerado a la temperatura que tiene que tener, está generando un campo de 1,5 teslas en básicamente todos los resonadores comunes y corrientes que en todos lados están. ¿Ah? Y ese campo es un campo fuerte y constante, campo magnético. ¿Ah? Es un gran imán. Es más, cualquier cosa metálica que ingrese a la sala es atraída por ese imán. Por eso todo lo que entra a la sala tiene que no ser ferromagnético. Si ustedes se dieron cuenta, en la primera diapo que yo le puse acá, le puse un resonador con una silla rueda incrustada en el gantry. ¿Está? Este imán no se apaga. Una vez que se prende y se activa un resonador y se le coloca el helio y todo, eh, queda activo siempre. Por más que apaguemos el equipo, el imán está prendido y tiene, porque es un imán que, ahora le voy a explicar, que está producido por un superconductor. Este superconductor tiene una corriente que está corriendo justamente por dentro de sí de manera constante y sin resistencia, gracias a que está a muy baja temperatura. Esa muy baja temperatura se genera gracias al helio que se le coloca. ¿Tá? Y mientras tenga esa muy baja temperatura, y esa interfaz líquido-gas del helio dentro de, el depósito donde se encuentra, siempre va a tener un imán, el imán prendido. Entonces, una vez que entramos a la sala, ya ahí comienzan a alinearse nuestros protones. ¿Está? Cuanto más dentro del campo B cero estemos, más alineación de los protones vamos a tener. ¿Está? Y tienden a alinearse de una de dos maneras. En dirección al campo B cero, la misma dirección del campo magnético del resonador, o contrarios a la magnetización neta, perdón, contrario a la dirección del campo B cero. ¿Tá? Se dice que esto es en paralelo, en dirección al campo B cero es un estado de baja energía y lo que están en antiparalelo es un estado de alta energía porque requiere mucho más energía estar en contrario al campo B cero que en dirección al campo B cero. ¿Ah? Eh, Ahora, ¿qué pasa? Generalmente, como les dije, se alinean en una de dos maneras. Una es en dirección al campo de cero y otro contrario al campo de cero. Pero se sucede que la cantidad de protones que se alinean, ¿tá? Teóricamente es así, la cantidad de protones que se alinean en dirección paralela o en dirección al campo de cero es diferente a la cantidad de protones que se alinean contrario a la alineación del campo de cero. Si le ponemos un número, es una relación de 500.000 a 500.001. Los que están en paralelo son 500.001 y los que están en antiparalelo 500.000. Pero esa pequeña diferencia hace que se genere una resultante global, una magnetización neta
que le vamos a decir magnetización neta MZ, porque Z es la dirección del eje del paciente, o la dirección la misma dirección del campo del cero, es la misma dirección donde se encuentra el paciente acostado. ¿Ah? Entonces le decimos MZ. Entonces, ¿qué es lo que en un principio se hace para generar la imagen? Es alinear, como vimos, todos los protones y generar esta pequeña diferencia, que va a ser utilizada como magnetización neta, es decir, la suma de todos esos protones que quedaron, que no se anularon, porque estamos hablando de que hay se anulan las fuerzas de lo que están en paralelo y antiparalelo, pero si hay una diferencia, eso no se anula con nadie y eso es lo que se suma. Y generan un MZ. ¿Ah? Entonces, seguimos viendo qué sucede cuando nos colocamos dentro del resonador. Todavía no generamos ninguna imagen. ¿Qué sucede cuando el protón es sometido a un campo magnético externo uniforme B0? Se sucede que ese trompito que yo le decía al inicio, ese protón que giraba sobre su propio eje y generaba un momento magnético, es decir, un movimiento de carga que generaba un campo magnético y se comportaba como un pequeño imán, también comienza a girar sobre otro eje, que adivinen cuál es el eje del campo B0. ¿Está? Gira sobre su propio eje como un spin, pero a su vez, que es algo diferente, gira sobre otro eje. Si a este punto le ponemos una liñita, aquí tenemos otro eje. ¿Está? A ver si lo puedo hacer sin... Supongamos que tengo... ¡Ay, Dios! No me sale, la liñita. Uy, bueno. Acá estaría el campo B0. Lo estoy haciendo con el mouse. ¿Está? A su vez, él tiene un giro sobre su propio eje. Esto está girando, es un trompo que está girando y gira utilizando este eje que es el del campo B0. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se le llama a esto? Se le llama fenómeno de precesión. ¿Está? Y la frecuencia en la que gira sobre ese eje se denomina frecuencia de precesión y está relacionado, ¿tá?, con la fuerza del campo B0, con la fuerza del campo B0 y con la constante giromagnética, ¿tá?, que depende del átomo en cuestión. En este caso, el del hidrógeno. ¿Tá? Todo esto que le acabo de decir se determina con lo que se llama ecuación del Larmor, ¿tá?, que es la frecuencia omega, la frecuencia de precesión, ¿tá?, o la frecuencia precisional, que depende de la fuerza del campo, de la potencia del campo magnético y la constante giromagnética, que es la del hidrógeno, que es más o menos 42.577 MHz por sobre Tesla. ¿Tá? Entonces, esa precesión depende de cuál es el núcleo que estamos viendo precesionar, de la potencia del campo magnético, bueno, y de la potencia del campo magnético. ¿Está?
Bien, entonces, definiendo, la resonancia magnética es el fenómeno físico por el cual, al ser colocadas bajo un potente campo magnético, ciertas partículas como los núcleos atómicos, ¿ah? con un número impar de protones y o un número impar de neutrones, puede absorber selectivamente energía de radiofrecuencia. ¿Tá? Entonces, ¿por qué se le utiliza el hidrógeno? Una, por esto que ya dijimos, pues tiene un número impar de protones y o de neutrones. Y otra, por su abundancia. ¿Tá? Los principios y los conceptos se aplican a cualquier núcleo que posee un momento magnético no nulo, es decir, con un número impar de protones, ya que en caso contrario se anularía. Entonces, el hidrógeno es el ideal porque cumple con este principio y aparte es muy abundante. No lo quiero aburrir con la historia que existe por detrás, ¿ah? de la creación de la resonancia magnética. Esto lo leen en sus casas, si ustedes quieren. No quiero comerles tiempo ni hacer perderles tiempo en esto. Está bueno saberlo cómo es que se fue creando las cosas y cómo fue surgiendo y quiénes estaban implicados en todo esto, pero prefiero que ustedes los lean en su casa que yo esté, porque está muy completo todo lo que le puse acá. ¿Ah? Y acá se estaban riendo los dos creadores después de viejo, estaban riendo pobres, diciendo, va, loco, la plata que vamos a ganar con esto. Y bueno, tenían razón. Lo que sí que me voy a detener en la diferencia con el tomógrafo, que es la modalidad que más o menos se le acerca para estudiar estructuras de partes blandas y demás. Como ya le dije, la tomografía es una técnica que está basada en radiación ionizante, ustedes ya lo saben eso, que genera poco contrastes entre las partes blandas, si se acuerdan para una tomografía común y corriente, cualquier estructura de partes blandas están dentro del mismo rango en unidades de Hanfield, ¿ah? Y genera mucho contraste. Es más, generalmente se utiliza medio contraste para justamente generar los contrastes diferentes con las patologías que pueden tener los pacientes. Esto no sucede en la resonancia, ya la resonancia genera muy buenos contrastes en partes blandas, pero no es tan bueno para estructuras óseas. Entonces, siempre hay que discriminar la modalidad para lo que se quiere utilizar y se quiere diagnosticar. ¿Ah? La resonancia es capaz de medir protones de los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua. La gran cantidad de agua existente en los tejidos blandos hace que la resonancia magnética sea excelente para ver este tipo de tejidos. Tiene cierta ventaja sobre la TC, por ejemplo, excelente para diferenciar tejidos blandos. Las imágenes pueden ser aquí de directamente en cualquier orientación. No se usan radiación ionizante inofensivos para el paciente. Los medios de contraste usados en resonancia son menos agresivos que en la tomografía. ¿Está? Bien, ejemplos de imágenes, nada más para que lo vean. Esto es tejido blando y hueso de cráneo en una tomografía. ¿Tá? Estos, eh, básicamente esto no es un hematoma, esto en realidad, esto es, si no es un secundarismo avanzado, esto parece más eh, una- un proceso neoplásico o algo por el estilo. Me gustaría ver todo el resto de las imágenes para determinar qué es lo que es y ver el paciente, pero esto tiene un realce acá, heterogéneo, bien marcado en la cortical, con un área de edema que lo circunda. Es muy parecido con algo neoplásico.
Y acá, por ejemplo, esto es la parte de las celdas del oído medio, ¿no? Esto en realidad es ya a la altura de la mastoides, la parte más alta de la próxima mastoides. Por encima tendría, acá está el conducto auditivo interno, más por encima estaría toda la parte de los huesecillos y demás, y el conducto auditivo externo. ¿Está? Y las imágenes en resonancia magnética, en diferentes ponderaciones, la vemos de esta manera. Cada uno y son los mismos cortes de la misma imagen, pero vistas de diferente manera. Esto es un T2, esto es un T1, después vamos a ver qué son las ponderaciones en T1 y en T2. Y acá vemos que hay un aumento de la intensidad, ¿tá? Se ve hiperintenso, se le llama así, cuando se le ve más hiperdenso, se le llama hiperintensa la señal. eh, Del, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo en T2, en contrario a lo que se ve en T1, que es puramente anatómica. Como vemos, el líquido cefalorraquídeo no se ve brillante. Y tenemos lo que es sustancia gris y sustancia blanca, bien delimitada y bien anatómica. La densidad protónica básicamente cuenta la cantidad de protones que hay. Cuanto más brillo y más densidad o más intensidad de la señal, mayor es la densidad de protones en ese sector. Resonancia, resonancia y tomografía de columna. ¿Tá? Si dijimos que el cefalorraquídeo lo vemos más brillante, esto sería un T2 y esto un T1. ¿Ah? Rodilla, resonancia de rodilla. ¿Ah? Vemos muy bien detallado y con muy buena diferencia hasta la diferenciación y los septos entre los músculos y la separación de los músculos. La grasa, con todo su brillo, ¿en dónde es que está? Los tendones y ligamentos, ¿está? Esto que vemos negrito acá, eso es el tendón del cuádriceps que viene hasta acá, se inserta en la rótula y después en la tuberosidad, en la tuberosidad tibial anterior. ¿Tá? Esto es el colágeno en sí, se ve así. Se ve lo que recubre el hueso, el colágeno que se recubre el hueso, toda la estructura articular. Todo esto negrito es porque acá tenemos colágeno y cartílago, y todo lo que es cartílago y colágeno lo vemos negro, negrito. Y si tuviéramos más corte, podríamos ver hasta los ligamentos cruzados, y muy bien diferenciados. ¿Tá? Cosa que, por ejemplo, en tomografía no podríamos tenerlo de esa manera. Bien. Con respecto a la instalación, como les dije, un resonador es un equipo que emite un campo muy fuerte, que es constante, que no hay manera de apagarlo. Una vez que lo tenemos en un determinado lugar, tenemos que proteger todo el resto de ese campo. Por ello está dentro de una sala especializada, con una jaula de Faraday que evita la interacción con el exterior y evita la interferencia con el exterior. ¿Ah? Más o menos una sala se ubica de esta manera. Tenemos un cuarto de operaciones, un cuarto con los equipos que son propios para el resonador, ¿ah? El propio resonador en su jaula de Faraday y una puerta que continúa esa jaula de Faraday. Estos 6 y 7 son botones para pulsador de corte de energía, pero no van a cortar, por ejemplo, cortan los movimientos del equipo, pero no cortan el magneto. Para cortar el magneto hay que quenchear, lo que se llama, y hay que liberar todo el helio para que se elimine el campo. Y eso es algo muy riesgoso y caro. El helio es muy carísimo, muy caro, cargar con helio un equipo. Y
se carga una única vez en la vida del resonador. Eh, entonces siempre se evita todo lo posible que no pasen cosas. Bien, entonces tenemos gantry, máquina de anestesia, siempre va a haber dentro de un área como esta una máquina de anestesia asociada y más en un resonador donde muchas personas no se sienten muy a gusto colocándolas en estos tubos cerrados, donde que hay que recurrir al anestesista para que los saque de, de ámbito a los pacientes o si no resultó el convencimiento nuestro, bueno, hay que sacarlos de ambiente a los pacientes para que se sientan un poquito mejor. Nada. Después lo que hay siempre son cajones, porque estamos hablando de que los resonadores, después vamos a ver también eso, se manejan con antenas de radiofrecuencia. Estas antenas son muchas veces emisores y receptores. Estas antenas son colocables, algunas ya están en la camilla, las antenas de body y demás ya están en camilla, pero estos tipos de antenas que ven acá, que es para cráneo o cervical, son antenas para emitir el pulso de radiofrecuencia que va a hacer que ese momento MZ eh, cambie de posición y nos genere el eco que nosotros queremos obtener y el eco recibirlo luego con las mismas antenas. Estas antenas tienen que ser protegidas porque se utilizan dependiendo de lo que vamos a hacer en el paciente y se van a ir conectando al resonador en función a lo que hagamos con el paciente. Entonces siempre hay un cajón donde se guardan todas esas antenas de manera lo más cuidadosa posible. ¿Tá? Obviamente siempre hay una bomba infusora de medio contraste y todos los componentes y todo lo que está ahí adentro tiende a no ser magnético, ferromagnético. Obviamente todo esto está dentro de un recinto que se le coloca una jaula de Faraday que está hecho de un conductor básicamente dispuesto en toda la superficie, techo, paredes, puerta de cobre como ven acá. El efecto que genera es que anula cualquier interferencia magnética del exterior con el interior para que no hayan variaciones en las imágenes y a su vez evita los efectos que puede producir el campo B cero con las cosas que están en el exterior. Entonces, eh, se mantiene todo encerradito, no sé lo así. ¿Ah? El campo, una vez que se ingresa, es decir, si estamos a nivel de la puerta del campo, no es tan fuerte como para traer cosas de afuera, si está esta puerta abierta. Igualmente, siempre tiene que estar cerrada. Y el resonador no comienza el estudio, el equipo no deja comenzar el estudio muchas veces, en los equipos más modernos, si esta puerta no está cerrada. ¿Está? Obviamente, no tiene que estar cerrada. En la sala de máquinas vamos a encontrar, en esa sala donde están las- los equipos suplementarios al resonador, rack de gradiente, los amplificadores de radiofrecuencia, equipos para las reconstrucciones, los quench, que son los quench, no, perdón, los intercambiadores de calor, que son unas resistencias con unos radiadores, básicamente, unos radiadores con unos ventiladores, compresores para comprimir el agua y mandarla a presión para controlar la temperatura interna del helio y para mantenerlo en un constante intercambio líquido-gas. ¿Tá? Los chillers, tableros electrónicos, aire acondicionado y más. Bueno, más o menos esto es lo que vemos dentro de una sala del resonador. ¿Tá? Eh, no le voy a explicar cada uno de estos, pero acá tenemos las bombas de agua, ¿tá? Y los chillers, que lo que hacen es mandar a presión agua adentro del resonador para mantener la temperatura del helio confinada a ciertos grados y no otros, ¿tá?
para que se mantenga por decantación siempre que haya un nivel líquido del gas y un nivel gaseoso del gas y un intercambio de estos gas líquido. ¿Tá? Después, los amplificadores de radiofrecuencia. Aquí tenemos para los tres amplificadores de radiofrecuencia para los cortes, para la selección de cortes. Y bueno, toda la máquina para las reconstrucciones y demás, que es todo, como verán, es todo con fibra óptica, no es nada metálico. ¿Ah? La salita del operador, básicamente van a ver que es un único monitorcito, ¿ah? Con un tablerito para comunicarse con el paciente adentro y una bomba infusora. Y muchas veces tenemos obviamente la estación de trabajo del médico para informar. Bueno, y vamos a dejarlo acá. Vamos a terminar acá por hoy, porque si no, si lo sigo, tengo que seguirlo hasta el final. Entonces estamos como en la mitad de esta presentación y vamos a dejarlo acá. ¿Dudas, chicos?